espíritu gran abuela, como soy me presento ante ti, como soy te pido bendiciones y agradezco al corazón que has puesto en mí, corazón que es lo único que tengo, a entregar mi corazón, corazón que es lo único que tengo. Y esta noche, como todos los lunes, tenemos lunes de psicología y me acompaña mi compañero Andrés Carrera. Andrés, unas buenas noches. Buenas noches, Cristian, Valentina y a todos los radioescuchas, igual agradeciendo el tiempo que hoy van a invertir con nosotros. Agradeciendo el tiempo que hoy van a invertir con nosotros, eso me gusta mucho, Andrés, porque siempre que lo dices que, bueno, el tiempo no vuelve, lo cual sí. Sí, y sobre todo valorar el tiempo es algo que hoy los seres humanos casi no lo hacemos porque vivimos todos sin tiempo. Y el tiempo es tan hermoso que a veces te da minutos, horas y segundos. Entonces no sabemos mucho del tiempo. Claro, te regala antes que te quita. Claro. Desde aquí, de la capital de la República, queremos saludar a todas las personas que nos sintonizan en Azuay, Manabí, El Oro, Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo, Imbabura, Tulcán, Santo Domingo y a través de nuestras redes hermanas en Bolívar, Puyo, Galápagos y Zamora. También queremos saludar a las personas que nos sintonizan en nuestra página web, es www.radiocatólica.org.es. Amigos, espero que hayan pasado un buen fin de semana. El primer anuncio que quiero hacer antes de iniciar la conversación con mi compañero Andrés Carrera es que mañana es la feria. Hemos pasado, como anunciamos la semana pasada, la feria va a ser los martes. ¿Esto por qué? Porque hemos tenido pedidos de nuestros oyentes y los que nos han visitado que prefieren hacer sus compras los martes, Andrés, versus los miércoles. Súper interesante también el recordarles que es una feria de cosas orgánicas, algo que ya no se encuentra, sobre todo, Valentina, en los lugares de acá como en la ciudad, porque estamos acostumbrados solo a pensar que lo grande es bueno, que las legumbres grandes o los tomates grandes son buenos, entonces no nos damos cuenta tampoco de lo que nos alimentamos, y la salud viene también desde la alimentación. Claro, además que Andrés, el otro día pensaba sobre los tomates, verás, hice como un pequeño experimento y compré un tomate en un supermercado X y el tomate me duró en la nevera así rojito, bonito, como 6 semanas. Claro. Pero no es tan normal. Pero claro, no es muy normal que dure 6 semanas el tomate así. Porque tú ves el proceso del químico. Y ahora, como tú dices, lastimosamente es en todo, Valentina. Estamos acostumbrados a fijarnos mucho en lo externo. Si nosotros vemos una fruta externamente grande y verde, pues pensamos que es buena. Claro. Pero no nos damos cuenta el proceso que viene ya desde el químico, porque de una u otra forma todos los químicos que hoy nos venden como algo sano, es algo también que a nosotros nos genera desequilibrios. Nosotros pensaríamos que la alimentación no tiene que ver nada con emoción y tiene que ver mucho, porque hoy vamos a hablar también de la ansiedad y nos damos cuenta que desde el tema emocional la ansiedad hace que venga el sobrepeso o muchas veces la bulimia, o como tú ves, problemas anoréxicos que de una u otra forma ya son súper graves. Correcto. Pero también viene desde el tema emocional al tema de la alimentación. Correcto, y es así. Vamos a hablar del tema de alimentación, pero vamos, nuestro tema de hoy, ya diste el tema, Andrés, es la ansiedad. Nos está escuchando nuestro compañero Nelson Maldonado, ya está yendo a su casa. Maneje con cuidado, Nelson, con mucho cariño desde aquí, y dijo que nos iba a estar escuchando, así que en buena hora. Amigos, entonces acompáñenos, vamos a estar hablando sobre la ansiedad, los números telefónicos, ya se pueden comunicar al 254-1770, 254-1770. Ahora, Andrés, la ansiedad es una respuesta de anticipación involuntaria del organismo frente a estímulos que pueden ser externos o internos, tales como pensamientos, ideas e imágenes que son percibidos por el individuo como amenazantes y peligrosos. Súper interesante lo que decías de los pensamientos. Nosotros siempre nos vamos a basar en pensamientos porque los pensamientos generan emociones y las emociones generan conducta. Cuando nosotros hablamos de ansiedad, también hablamos del entorno de la persona que esté generando ansiedad.
Es irónico entender muchas veces cómo la gente vive con mundos ficticios o imaginarios. Estamos ansiosos a un futuro que no lo esperamos, o estamos ansiosos con un pasado que quisiéramos cambiar. Y ahí vienen muchas veces esos desequilibrios de realidad y de conciencia. Claro. Nosotros siempre nos preguntamos, y yo soy de los primeros que a veces pregunto a mucha gente que me da la confianza en que yo les pueda ayudar, que si tú tuvieras una varita mágica, ¿qué cambiarías? Y mucha persona responde todo. Muchas personas responden mi niñez, mi adolescencia. Entonces tú ves que esa secuela o esa ansiedad está en la insatisfacción de la aceptación. Aquí hay algo que nosotros debemos de entender. Cuando nosotros queremos cosas, el querer me genera ansiedad porque quiero. Estoy obligando a algo a que me dé. Cuando yo asimilo que me lo merezco, tengo la paciencia necesaria para esperar que llegue. Y nosotros estamos acostumbrados solo a querer cosas. Yo quiero un nuevo trabajo, yo quiero hijos nuevos, yo quiero otra esposa, yo quiero otro esposo. Entonces, el querer hace que yo me impaciente y genere ansiedad de cambio. La ansiedad también es una disonancia cognitiva de ideas, como tú lo decías, desde pensamientos externos a pensamientos internos. La ansiedad de sentirme guapo, la ansiedad de verme perfecto, porque hoy dentro de la ansiedad también hablamos de la gente que vive dentro de cirugías, porque tienen la ansiedad de verse perfectos. Totalmente. Quieren arreglar todo lo externo, sí, sabiendo que internamente es el problema. Claro, hay un programa que nunca lo he visto, bueno, he visto algunos minutos, la verdad no he pasado una hora viendo el programa, lo pasan por televisión, por cable, en unos de estos, y es justamente, precisamente personas que se someten a una cirugía y la cirugía sale mal, Andrés. Claro. Entonces se vuelven a someter a la cirugía, pero es una constante, ¿no? O sea, entonces hablamos mucho de que la gente cuando quiere algo muchas veces se somete a la impaciencia, se somete a la ansiedad, porque la ansiedad simplemente es una imaginación constante de pensamientos irracionales. Porque simplemente pensamos en lo que no tenemos, pensamos en lo que nos falta o pensamos en lo que pudiéramos haber tenido. Mientras minimizamos lo real, minimizamos lo presente, lo que tenemos. Cuando nosotros hablamos de ansiedad, y yo siempre voy a comparar, porque como dije, tuve en algún momento la fortuna de conversar con gente que realmente pasó 90 años, 95 años, y es gente sabia, en donde puede sonar increíble lo que voy a decir, pero antes no se conocían mucho estas enfermedades, porque la gente pasaba ocupada. La gente pasaba sembrando, la gente pasaba cosechando, la gente pasaba leyendo, la gente pasaba en algún momento produciendo cosas nuevas. Claro. Hoy tenemos tanto tiempo, se puede decir, libre dentro del trabajo, dentro de la casa, en donde nos sentamos a pensar en cosas que no nos hacen bien. ¿Por qué nosotros no identificamos los pensamientos negativos y los positivos? Porque yo siempre lo voy a decir, nosotros le tratamos al cerebro como un dios. Y el cerebro es un órgano. El corazón está para bombear sangre y el cerebro está para percibir información a través de los sensores y de los sentidos. Claro, ahí debe ser también lo que esa sensación de amenaza que se puede sentir cuando uno tiene ansiedad, porque el cerebro tampoco distingue entre lo que está haciendo, claro, y lo que está, es decir, lo que está pasando de verdad y lo que no está pasando. Por claro, eso cuando yo digo, por ejemplo, la palabra limón, inmediatamente nos imaginamos el limón y ya se nos pone la boca, sí, ¿no? Se nos agua la boca. Claro, el cerebro no diferencia entre realidad y ficción. El cerebro tiene solo una información dentro de nosotros que la cataloga como real. Cuando nosotros hablamos dentro de la ansiedad, los pensamientos repetitivos negativos, el cerebro se cree una realidad. Entonces, si yo me pongo ansioso a querer cambiar mi vida y me siento más de 5, 6, 10 minutos a pensar en cosas negativas, el cerebro le trae la realidad y siento que estoy pasando esa necesidad. Y es cuando viene la ansiedad muchas veces ya incontrolable, que ya es problema un poco psicológico, porque también nosotros dentro de las ansiedades que podemos tener elevadas o minimizadas, porque hay varios tipos de ansiedad, nosotros nos damos cuenta que lo primero que nosotros nos afecta es a la parte de la alimentación. Nosotros cuando estamos ansiosos queremos satisfacer algo para que la ansiedad baje y comemos, y comemos, y comemos, así y comemos, y comemos. Y comemos generalmente comida chatarra, claro, Andrés. Claro. Sí, es lo primero que nos provoca, pues, comer algo. Y es irónico porque dentro de esa satisfacción momentánea tú le puedes calmar a la ansiedad, pero le calmas por minutos, porque al momento de que regrese el pensamiento, muchas veces desordenado, se activa otra vez la ansiedad y vuelves a comer. ¿Por qué? Porque en momento de ansiedad, lo que el
el cuerpo quiere es como que satisfacer esa ansiedad. Te vas al tema de la alimentación, que es lo primero que los seres humanos hacemos dentro de nuestro instinto de supervivencia, y terminamos muchas veces en obesidad. Es el desequilibrio emocional que muchos adolescentes tienen, y vemos que dentro de esa presión social comienzan a ser gorditos o comienzan a tener desórdenes alimenticios. Así es. Entonces, la ansiedad también tenemos que no solo verla desde el punto interno, tenemos también que verle desde el punto externo, la presión que tenemos de la gente que está en nuestro entorno, que de una u otra forma alimenta bastante la ansiedad, cuando vivimos con gente que nos presiona demasiado, con gente que nos exige ser perfectos. Sí. Obviamente la ansiedad ya es como que un patrón inconsciente diario. ¿Por qué? Porque vivo presionado a ser perfecto, a hacer las cosas bien. Así es. Ahora, en estas, como bien has dicho, Andrés, en las sociedades y nuestra sociedad moderna, esta característica innata del ser humano se ha desarrollado de forma patológica y conforma, en algunos casos, cuadros sintomáticos que constituyen los denominados trastornos de ansiedad. Entre los trastornos de ansiedad se encuentran las fobias, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de pánico, la agorafobia, el trastorno por estrés postraumático, y como eso es una lista interminable, incluso el trastorno de ansiedad social. El miedo escénico también, ¿no? Y esto entra lo que dices tú, también hay trastornos dentro del cuerpo físico. Claro, cuando nosotros vivimos presionados, entonces nos damos cuenta que a veces nosotros a la ansiedad a veces la negativizamos mucho, o la como que le vemos demasiada fuerte la ansiedad. Nosotros cuando hablamos de ansiedad la gente a veces se desespera y se preocupa. Y si nosotros viéramos el poder que tiene la respiración, el poder que tiene la oxigenación del cerebro y la oxigenación pulmonar, comenzamos simplemente a verle en temas más bajos. Nosotros hoy en el siglo XXI tenemos muchas cosas para explotar en problemas emocionales y psicológicos, sobre todo humanistas, no tanto clínicos. Yo respeto mucho y respeto con convicción a toda la gente que maneja el tema clínico, porque yo en algún momento también era clínico, pero me hice un poco más holístico, más humanista, porque dentro de la parte humanista tienes la totalidad, tienes muchos instrumentos para trabajar, como es el yoga, como es la meditación, como es la hipnosis, como es la relajación, el mismo tema de terapias ancestrales. Estamos hablando de temazcales, estamos hablando muchas veces de rituales en donde tú te conectas simplemente con respiraciones y oxigenación cerebral. La gente minimiza este poder porque mucha gente dice, no, pues ¿cómo me dices que yo me puedo curar solo respirando? Claro. Pasa. ¿Por qué? Porque los seres humanos no respiramos bien. Los seres humanos respiramos acelerados y respiramos muchas veces solo inconscientemente. Si nosotros tuviéramos una respiración más consciente, las ansiedades y muchas veces los pensamientos se desconectarían. ¿Por qué? Porque la base está en la respiración y oxigenación del cerebro, hasta para que las neuronas de axón a axón sepan la información que tiene que circular y la información que no tiene que circular. Parece mágico, pero es real. Es real. Es algo que en serio nos ayuda mucho. ¿Cómo no? Ahora, Andrés, yo sé que tú estás felizmente casado, y la pregunta es, entonces, ¿tú sentías ansiedad o algún tipo de ansiedad cuando estabas saliendo con quien es actualmente tu esposa? Sabes que no, porque de nosotros es una historia un poco única, porque nos conocimos y desde que nos conocimos no nos separamos. Entonces no te podría decir que mi relación comenzó como toda relación normal de amigos y después de amigos novios, no. Fue impactantemente coherente, nos encontramos. Bueno, yo creo en muchas cosas, entonces, claro, hablamos de almas gemelas, hablamos muchas veces de conexiones que en algún momento nos encontramos en esta transformación, pero con mi esposa en algún momento no tuvimos el tema de la ansiedad. Hoy es lunes de psicología y esta es la gran señal de la Radio Católica Nacional del Ecuador. Andrés, estamos estrenando cabina, casi, me siento como si estuviéramos estrenando cabina y mesa. En casa nueva. En casa nueva, totalmente. Y hoy estamos conversando sobre la ansiedad con mi compañero Andrés Carrera. Hoy es lunes de psicología, amigos, y se pueden comunicar a través del 254-1770 y por supuesto a través de mis redes sociales.
sociales, Mi Esquina Global Radio en el Facebook, y estoy bajo Mi Esquina Global. Quiero recordarles que mañana la feria empieza a las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y este es un horario solo por el mes de agosto, de vacaciones. Andrés, ¿pudieras dar por favor tus redes sociales? Mandalas holístico en Facebook y Lo Sencillo de la Vida en el canal YouTube, que tenemos muchos programas en donde obviamente la gente puede escucharnos y puede asimilar mucha información que hoy nos puede cambiar vidas. Decíamos en el corte que a veces la vida es tan sencilla y nosotros esperamos respuestas súper complicadas. Cuando nos dan a veces diagnósticos complicados, esperamos soluciones complicadas y no nos damos cuenta que cuando tú le das una solución sencilla, un poco humanista, espiritual, la gente minimiza eso, no te cree porque necesita el fármaco o necesita algo científico que le cure, y yo siempre me voy a preguntar, antes de la ciencia existió algo supremo en donde nosotros no podemos minimizarlo ni en algún momento tampoco sentirnos como que no debemos trabajar con eso, que es la parte emocional desde un punto espiritual. Mucha gente a mí me pregunta y hoy tengo la oportunidad de decirlo, ¿qué es holístico? Me saben decir, porque yo me presento mucho como psicólogo holístico. ¿Qué es holístico? Lo holístico es la conexión mente, cuerpo y espíritu en una sola línea, en un solo carril. Claro, es un 360. Es un 360, claro. Pero la gente piensa que mientras más dificultoso sea el problema, más difícil va a ser la solución. Y ahí es cuando no nos damos cuenta de lo sencillo que pueden ser el sanar muchas enfermedades que en la actualidad son a nivel mundial el estrés que de una u otra forma está matando vidas o está deprimiendo gente. O está deprimiendo. Ahora, eso lo conversábamos y te decía también, Andrés, que parece que lo más sencillo es lo que es lo más difícil de hacer ahora, como por ejemplo dormir 8 horas. Y la necesidad que tiene el cerebro de descansar. Claro, y nosotros muchas veces... Es que no somos una especie tampoco que puede estar durmiendo nada más 3 horas al día, porque lo has dicho tú, tienes pacientes que ya llegan a las 2 de la tarde y están muertos, claro. Dormidos, son como zombies. Claro, incluso muchas veces se negativiza el descanso en la tarde, porque todavía existen paradigmas tan negativos que dicen es que es un vago, es que es un ocioso, y no se dan cuenta de que el sueño es parte del descanso que uno tiene como conexión con la realidad. El cerebro trabaja a 1000 por hora todo el tiempo, porque no estamos hablando de que el cerebro tiene un pensamiento. El cerebro en cuestión de milésimas de segundo puede tener de 10, 20, 30, 40, 50 pensamientos. Si está en un proceso de problemas puede tener más pensamientos. Cuando nosotros dormimos estamos dándole el stand-by de descanso, pero muchas veces minimizamos porque dicen, no, oye, pero descansa si es que estás estresado con problemas. No, pero es que quiero solucionarlos. Necesitas tener una clara visualización de tu problema para que lo resuelvas. Necesitas descansar y la gente no te cree. No te cree, y eso es lo irónico, porque cuando uno cree, crea. Si yo comienzo a creer en algo, comienzo a crearlo. Claro. Si yo no creo, no me va a funcionar. La magia se da para la gente que cree. Claro, así es. Esta noche con mi compañero Andrés Carrera estamos conversando acerca de la ansiedad, algunos de los síntomas de la ansiedad, amigos, y ya cuando se convierte en patológica, obviamente provoca malestar significativo con síntomas que afectan tanto el plano físico como el conductual y psicológico. El físico, por ejemplo, uno siente sudoración, sequedad de boca, mareo, inestabilidad. También hay síntomas neuromusculares como temblores, tensión muscular, las cardiovasculares, que son las palpitaciones, las taquicardias, ¿no? Y los digestivos, entre otros, que es las náuseas, los vómitos, el estreñimiento también, ¿no? Los psicológicos, entre los psicológicos está la sensación de agobio, el miedo a perder el control o volverse loco, o una sensación de muerte inminente, la dificultad de concentración, la sensación de pérdida de memoria, las obsesiones o compulsiones
y la sensación de agobio o de aprensión y preocupación. En este segundo segmento, Andrés, quedamos que íbamos a conversar un poco entre la diferencia entre una ansiedad normal y patológica, porque la normal es adaptativa y permite a la persona responder al estímulo de forma adecuada. Se presenta ante estímulos reales, no imaginarios, y la reacción es proporcional en tiempo, en duración e intensidad. Esa es la normal. Se considera patológica cuando el estímulo supera la capacidad de adaptación de respuesta del organismo y aparece una respuesta no adaptativa, intensa y sobre todo desproporcionada que interfiere con el funcionamiento cotidiano y disminuye el rendimiento. Es cuando realmente ya es incontrolable. La ansiedad patológica se puede decir también desde temas neuronales, la falta de oxitocina, la falta de dopamina, obviamente. Claro. Pero como yo te decía, yo creo mucho en el autocontrol. Y el autocontrol está simplemente con la disciplina y la voluntad que los seres humanos la tenemos, porque la ansiedad, como bien tú lo decías, la normal, muchas veces es la predisposición a algo. Cuando yo estoy ansioso por un examen, estoy ansioso por una entrevista, estoy ansioso por un nuevo trabajo, la ansiedad es controlable. Ojo, cuando nosotros estamos hablando de sudoración, estamos hablando de la aceleración cardíaca, estamos hablando ya del sistema nervioso. Y al momento que el sistema nervioso colapsa es porque el sistema respiratorio colapsó hace rato. Si nosotros no controlamos la respiración en momentos de ansiedad, se hace una cadena de sistemas en donde de una u otra forma le colapsan al cuerpo. Podemos llegar hasta estados catatónicos en donde ya no controlamos el cuerpo, sino ya funciona solo al estímulo de ansiedad. Ahora, yo creo mucho, y como te decía, hoy nosotros estamos en el siglo XXI en donde también la ansiedad es un pretexto. Porque mucha gente puede tener la ansiedad normal que todos tenemos, pero ya lo magnetiza, y al momento que lo maxifica, lo magnetiza, es como que se cree la ansiedad, y como nosotros no sabemos muchas veces que el cerebro diferencia entre realidad y ficción, no lo hace, terminamos creyendo la película que nos da el cerebro. ¿Cuánta gente vive teniendo ansiedad con pensamientos de muerte, y ni siquiera valora a los que están vivos con él? Puede tener problemas de ansiedad o puede tener pensamientos de muerte, pero tampoco es que cambia con los seres que están con él en vida. Entonces sí tenemos nosotros que también identificar que muchas personas utilizan este argumento para no generar voluntad o para no cambiar. Y no es porque no quieran, ojo, no les estoy diciendo que sean malos por eso, es porque nos acostumbramos a estar en nuestro estado de confort. Y nuestro estado de confort es lo que conocemos, por más bueno, malo, negativo o triste que sea, lo conocido es nuestro estado de confort. El problema es que no nosotros estamos acostumbrados al cambio. El cuerpo se adapta mucho, el cerebro no. Si nosotros nos diéramos la oportunidad de variar y tener muchos cambios diarios, la ansiedad disminuiría. O sea, el mismo hecho de generar endorfinas cuando corres, cuando trotas, cuando haces ejercicio, tú comienzas a darle al cuerpo sustancias que te ayudan. Pero si tú le dices a alguien, oye, corre, ¿para qué si estoy triste? Oye, pero sal al parque, no, es que no quiero. Entonces ya viene el problema de voluntad. Entonces, de una u otra forma, yo creo mucho que el tema de la ansiedad tiene que ver mucho con la disciplina conductual que tiene el paciente. Hay pacientes que pueden tener ansiedades patológicas, pero conscientemente de la ansiedad pueden controlarlo. ¿Por qué? Porque como te decía, hoy tenemos muchas técnicas de respiración, hoy tenemos muchas terapias en donde de una u otra forma le ayuda a generar introspección al ser humano. ¿Qué es la introspección? La parte del conocimiento profundo de mi ser, de mi yo superior, de mi yo divino y de mi yo inferior. Mi yo inferior, mi personalidad, mis apegos mundanos y lo que yo quiero. Mi yo superior, mi divinidad, lo que yo me merezco y lo que yo procedo. Entonces, muchas veces nosotros no sabemos esa diferencia. Nosotros tenemos un yo divino y tenemos un yo superior y un yo inferior. Y el que tenemos que controlarlo es el yo inferior, porque es el que está acostumbrado a manipular nuestras realidades, a sentirnos víctimas cuando estamos preocupados en lo que no tenemos, mientras no agradecemos lo que tenemos. Yo siempre me asusto cuando encuentro gente de que pide, gente no es feliz, gente quisiera muchas cosas. Entonces, si no es feliz con lo que tiene ahora, no va a ser feliz con lo que le falta. Claro.
Y nos damos cuenta que le damos mucho poder a la insatisfacción y viene muchas veces la alteración de ansiedad. Claro, porque la insatisfacción, entonces eso crea también expectativa en el futuro, crea también como una desazón de lo que no tienes y eso ya es una cadena de emociones que entonces te llevan a tener ansiedad por algo que no está allí. Obvio, y mira que nosotros tenemos que tener algo claro en la cabeza. Nosotros somos animales inteligentes y de animales tenemos el instinto. Nuestro instinto nos hace impulsivos porque el instinto no piensa, el instinto actúa. Y dentro de nuestro instinto está la insatisfacción. El instinto no se siente satisfecho, pero si es mi instinto animal, me dieron la inteligencia para equilibrar mi instinto, si no actuáramos como todos los animales. Cuando nosotros muchas veces tenemos culpas o tenemos ansiedades es por nuestro instinto de supervivencia. El instinto hace que nosotros tengamos secretos, el instinto hace que nosotros seamos adictos, el instinto hace que nosotros nos demos gustos, por más momentáneos o feos o malos que sean. Ese instinto hace que nosotros seamos impulsivos. Cuando nosotros no reconocemos que somos animales inteligentes, pero lo de animales es lo que nos falta en algún momento evolucionar. ¿Por qué? Porque nosotros no le damos mucha concentración al instinto, el instinto de supervivencia. Si a mí me gritan, yo grito, si a mí me pegan, yo pego, si a mí me hacen daño, yo quiero hacer daño. Eso es nuestro instinto de supervivencia porque somos animales. Y dentro de ese instinto está la solución de lo bueno y lo malo. A mí me han preguntado mucho en qué se diferencia la gente buena y la gente mala. La gente buena es la que aprende a controlar su instinto. La gente mala es la que no controla el instinto y actúa animalmente. O sea, suena un poco incómoda la palabra, pero así pasa. Y tú te topas con estas personas todos los días. Si me pitan en el semáforo, pito más duro. Si me gritan o me dan una seña un poco negativa, pues yo hago lo peor. Claro. Porque estamos nosotros acostumbrados a vivir instintivamente. Cuando nosotros nos damos más cerebro a la realidad, a la cognición, tú puedes controlar ese instinto. ¿Cómo? Aprendiendo a diferenciar en mi reacción primera y mi reacción segunda. ¿Qué saco yo gritando a alguien que me gritó algo negativo? Sí, estoy cayendo a su nivel, estoy bajando a su nivel de pelea. Y peleando no es que estoy consiguiendo nada, porque cuando existe una pelea ya no existe coherencia, existe pelea. Y hay como que por el poder, choque de poder. Claro. Cuando existe un diálogo, existe coherencia. Cuando yo entiendo tu problema y tú entiendes mi problema, entonces funcionamos instintivamente. Cuando nosotros no podemos controlar nuestra insatisfacción, viene la ansiedad. ¿Por qué? Porque la ansiedad muchas veces es no sentirme bien con lo que soy, con lo que tengo, con lo que hago. Una cosa importante que pasa cuando nosotros generamos ansiedad son pensamientos repetitivos negativos de lo que puede pasar, de lo que va a pasar. Permanentes. Y son imaginarios. Permanentes, así es. Son imaginarios. ¿Por qué? Porque realmente, como el cerebro no diferencia entre realidad y ficción, si yo me pongo ahorita a pensar en que mañana se acabe el mundo, lastimosamente voy a pasar toda la noche ansioso. Pero ni siquiera alguien me está verificando esa información. Claro. Pero como mi cerebro le da una línea de pensamientos repetitivos o seguidos, termina mi cerebro creyendo que mañana se acaba el mundo. Claro. Entonces, ¿cómo está muchas veces el autocontrol? Aprendiendo a diferenciar entre lo real y lo irreal. Claro, hay que ponerlo todo en su contexto. Todo en su contexto. Mira, yo hago un ejemplo y no sé si mucha gente espero y me entiende, pero cuando nosotros tenemos un carro Chevrolet y es nuestro primer carro, lo cuidamos y lo limpiamos y lo lavamos y le hacemos cambio de aceite y lo tenemos pero new al Chevrolet. En un mes, en 2 meses, sé que voy a tener otro dinero, que por ahí voy a tener algún guardado y me voy a comprar un BM. Solo el imaginarme que voy a comprar el BM, al Chevrolet ya no le cuido, ya no le lavo, ya no le hago cambios de aceite y ni siquiera he comprado el BM. Así es. Así pasa con nuestra vida diaria. Nuestra vida diaria nosotros deberíamos ser tan coherentes en agradecer la ropa y un plato de comida porque nacimos desnudos y amamantados. Yo lo digo siempre, el tener un plato de comida, un techo y una ropa es una ganancia. Pero si yo agradeciera el techo, el plato de comida y la ropa, son cosas reales que tengo todos los días, pero no agradezco eso porque los tengo todos los días. Claro. Y me concentro en la casa que no tengo, en el carro que no tengo o en la persona que no tengo. Como tú decías, la misma ansiedad de conocer a alguien y pensar si me acepta o no me acepta.
Y la idea es de que me acepte si es que le parece, y si no le parece, pues, ¿cuál es el problema de que no me acepte? Tiene que a mí aceptarme con errores y virtudes, porque nadie me dio un título de perfección. Claro. Pero la ansiedad es querer ser perfecta para la otra persona, querer ser todo lo que me exige la otra persona. ¿Cuántas parejas no viven en ansiedad queriendo ser lo que la pareja le pide o queriendo ser lo que la otra persona le pide? O que el imaginario. O que lo imagina. Claro. A que uno dentro de la relación tiene que pedir asertivamente que le acepte con su realidad de errores y con su realidad de virtudes. La ansiedad fuera tan fácil de controlar si nosotros somos más reales, si nosotros somos más gratos con lo que tenemos. Nosotros nos concentramos en lo que no tenemos, y si yo me concentro en algo que no tengo, pues voy a sentir necesidad, voy a sentir ansiedad, voy a sentir como que inconformidad. Si yo vivo con la gratitud de lo que tengo, voy a vivir tranquilo, voy a vivir seguro. El que no pide tiene todo, y el que pide vive preocupado porque no le llega. Claro. Y eso es un tema energético. Así es. Y eso es un ejercicio también que parece difícil, pero no lo es, y que hay que estar constantemente evaluándolo. Andrés, que es, y sonará cliché cuando lo dicen, y es que lo repiten mucho, ¿no? Que es vivir el presente. Obvio. Porque es realmente lo que tenemos, ¿no? El paso por aquí, amigos, es muy corto, y siempre lo digo, esto es muy, muy corto. Así que vivir el presente es también puede ser otro de estos ejercicios frente a la ansiedad. Y yo creo que el ejercicio más importante y el más real, y el agradecimiento, presente, porque claro, es tan irónico la vida. Mira, nosotros nos quejamos de nuestro pasado, o a veces vivimos preocupados en el futuro, y por vivir preocupados en el futuro o arrepentidos del pasado, le quitamos valor a lo presente. Tú puedes estar con muchas personas que en algún momento les extrañaste tanto, pero estás en ese tiempo, en ese espacio en donde estás con esas personas, pero estás pensando en cuando no estabas con esas personas, o pensando en cuando se van a ir esas personas, y ni siquiera aprovechaste la realidad. Nosotros tenemos una mala costumbre de preocuparnos por el futuro y un pésimo resentimiento con el pasado, y el que no está feliz con su pasado no va a sentirse satisfecho con su presente y va a tenerle miedo al futuro. Eso es tan básico. Por eso nosotros tenemos que aprender a abrir días y cerrar días, a vivir el presente, a vivir el aquí y ahora. Pero es tan difícil porque, vuelvo y te lo repito, los seres humanos le tratamos al cerebro como un dios, y no nos damos cuenta que el cerebro es solo un órgano funcional, es un procesador. Si nosotros al cerebro le tratáramos como un órgano, como lo que es, como no lo que es, Andrés, tantos problemas. Claro, como lo que es. Ahora, Andrés, para muchas personas, y asumo que tienes pacientes que han tratado el tema de ansiedad, la ansiedad no puede recibir, es decir, si una persona tiene ansiedad, no puede o no debería recibir otros estimulantes, por ejemplo, café, alcohol. No debería, porque drogas, generando adicción. Claro. Claro, genera... Es, digamos, muy vulnerable. Es muy vulnerable porque acordémonos de que la adicción se genera muchas veces a la dopamina externa que puede dar el alcohol, que puede dar la droga, o que puede dar en algún momento el café. Entonces terminas generando una adicción, a veces hasta fármacos, porque hay gente que dice: yo no tengo ansiedad, pero tomo 7 pastillas diarias. Claro, sí. Igual se está drogando. Así es. Igual se está drogando. Entonces sí necesitamos nosotros también buscar líneas más humanistas, líneas súper más, se puede decir, un poco más holísticas, más naturales, en donde nosotros dentro de la homeopatía también ya tenemos la opción de tener medicina homeopática, no? Las flores de Bach también, sí. Flores de Bach. Claro. Nosotros, sobre todo yo en las terapias que utilizo mucho las flores de Bach, que a mí me han dado resultados extraordinarios. Claro. No tiene nada de contravenciones, nada de cosas negativas hacia el cuerpo. Contraindicaciones, claro, así es. O sea, no tiene nada de lo que vas a encontrar siempre en un fármaco, porque un fármaco puede curarte algo, pero siempre va a tener una afectación a otro órgano, a otro sistema. Eso es un fármaco, y cualquier farmacéutico lo va a decir, porque todos los que en algún momento tenemos la posibilidad de medicar sabemos que tiene la tendencia o a generar adicción al fármaco, o simplemente generar la alergia o la resistencia al fármaco. Claro. Cuando tú te vas a la línea homeopática, cuando tú te vas a la línea un poco tradicional, un poco holística, estás utilizando los elementos que te da el mundo, los elementos que te da la naturaleza,
naturaleza desde hace muchos años, que no es ciencia, sino es mundo, es totalidad, es lo que tenemos desde que se inició el mundo. Y eso es la forma más sana de curarse. Claro, además que es la forma más sana y yo pensaría también eso unido con ejercicios, eso unido con lo que dices, con el agradecimiento, parecen ejercicios muy sencillos. Sí, mira. Y lo son también, pero y están al alcance de todos. Incluso el meditar. Mucha gente le minimiza el meditar porque cuando tú dices, pero es que medite, dice, no, es que yo no sé meditar. Y no nos damos cuenta que todo el tiempo vivimos meditando. Correcto. Pero meditamos cosas negativas. Claro. Meditamos tristezas, meditamos fobias, meditamos ansiedades, meditamos insatisfacciones. Y como vivimos meditando en eso, nuestra emoción es desequilibrada y nuestra conducta es ansiosa. Por eso, ese es un punto importante, Andrés, porque sí, yo creo que sí hay que comenzar por entender que somos humanos y que tenemos esa, como dices, hay una tendencia, hay un yo inferior y en vez de resistirse, una persona que tenga ansiedad, en vez de resistirse a esa ansiedad, primero es aceptar. Claro, aceptar y canalizarla. Aceptar primero que sí claro, puede sufrir de ansiedad. Claro. Hay ansiedad, incertidumbre hacia el futuro, hay una incertidumbre hacia lo que, ¿no? Pero es lo que dices, canalizarlo. Dejar que la ansiedad entre a tu cuerpo y como entró a tu cuerpo se vaya, no tener el miedo de que se quede, porque una emoción no se queda en el cuerpo si yo no lo permito. Porque no puede producir la ansiedad. Claro, una emoción ingresa a tu cuerpo y sale, como ingresa sale, pero si yo me quedo apegado a una emoción es porque yo estoy decidiendo que esa emoción se quede conmigo, el luto, la tristeza, la depresión o la culpa, yo estoy decidiendo que se quede, pero si yo acepto la culpa, si yo acepto la depresión, acepto la ansiedad, estoy dando el primer paso para la solución. Si yo caigo en la negación de la negación, no voy a solucionar nunca. Voy a buscar tal vez la solución en fármacos o en droga que a la final no estoy solucionando el problema, lo estoy durmiendo. Ojo, eso es lo que muchas veces los pacientes hacen con las enfermedades. Claro que tú les ves curados, pero les ves obviamente adictos o apegados a un fármaco. Si se acaba ese fármaco, la enfermedad regresa. Cuando nosotros hablamos desde el punto, sobre todo voy a hablar del tema un poco budista, porque la gente medita, porque la gente se desconecta para permitirle al cerebro tratarle como un órgano, porque cuando tú meditas, la meditación es el estar aquí y ahora. La gente piensa que meditar simplemente es cerrar los ojos o entrar en mantras no, meditar es estar aquí y ahora. Cuando tú meditas, estás aquí con tu cuerpo y tu mente espacial vacía, visualizando rayo violeta, visualizando rayo verde, visualizando cualquier línea de meditación que tengas, pero asimilando el aquí y ahora que te da tranquilidad. Nosotros pasamos todo el día meditando, pero cosas negativas. Entonces, cuando la gente dice que yo no sé qué es meditar, está entrando a la negación de la negación, porque lo hacemos todos los días. Claro, todos los días. Es increíble como todos los días, desde las 7 de la mañana, ves personas que están escuchando música, no, música muy alta, o están escuchando el reggaetón desde las 7 de la mañana, y eso es un bombardeo, Andrés, constante, o están viendo las noticias ya desde temprano, y entonces ya son las 9 de la mañana, no has empezado ni siquiera el día y ya tu cerebro está lleno de imágenes y de información que no creo que sea muy útil. Claro, tampoco. Información que no es útil, o el mismo hecho de que tú a veces sales de la casa con tanto ánimo, que te encontraste con alguien en un semáforo, te topaste con un chofer de un bus agresivo, o por ahí un ayudante del chofer agresivo, tú terminas dañándote el día por esa persona. Entonces, ¿qué pasa? Que como tú dices, estás comenzando tu día y porque te encontraste con alguien que estaba negativo, que estaba un poco como que colapsado de emoción, de ira o de resentimiento, tú permitiste que te dañe el día. Claro. Y te fregaste todo el día por una persona que se te cruzó en el camino. Entonces la diferencia entre un día bueno y un día malo está solo en la actitud que yo le ponga. Yo defino con quién discuto, con quién no discuto. Yo sé a quién le doy la razón y a quién no le doy la razón. Yo sé con quién me quedo callado y con quién no me quedo callado. ¿Pero por qué? Porque tú entras en un autoconocimiento personal. El mejor libro que nosotros podemos leer es nosotros mismos. El autoconocimiento de los seres humanos es algo que tenemos que trabajar todos los días, porque yo no creo mucho a las personas que me dicen, yo ya me conozco,
Yo no les creo mucho, Sí, porque yo tú te tampoco. encuentras con gente, Claro. tú te encuentras con gente a Me veces un parece, poco egocentrista, sí, que dice, sí, no, un es que poco yo me arrogante conozco mucho, también, sí, mucho claro. entonces yo no les creo porque el instinto de supervivencia hace que reacciones de acuerdo a la realidad. Si tú en algún momento eres mamá o eres papá y ves que a tu hijo le hacen daño, tu instinto va a ser que ataques. Y puede ser un papá pasivo, puede ser una mamá súper relajada, súper gurú. No, literalmente uno nunca se va a terminar de conocer mientras el mundo le muestre realidades diferentes. Nunca. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer, Valentina? Tomar la responsabilidad de conocernos. Yo, como te decía al momento que fuimos al comercial, y lo voy a decir, o sea, yo no creo mucho en el no puedo. Yo no creo mucho cuando me encuentro a gente que dice es que no puedo. Solo es la falta de voluntad. Solo es la falta de voluntad, porque el no puedo es un invento del ser humano para hacernos dependiente de alguien más. Y como el no puedo es repetitivo dentro de programación neurolingüística, tu cerebro no va a poder. Tu cerebro se va a minimizar, tu cerebro se va a sentir incompetente. Cuando tú le das la capacidad al cerebro de que puedo, quiero y lo hago, en serio lo logras. En serio lo logras. Lo Si no, logras, no así estaríamos viendo que gente que no tiene brazos y no tiene pies es exitosa. Gente que no tiene vista es exitosa. Gente que a veces no tiene recursos es exitosa. Gente que tiene enfermedades graves es exitosa. ¿Cuál es el pretexto para no sentir éxito? Y no materializando el éxito, porque el éxito no se explica, se siente. El éxito puede ser momentáneo. Con alguien que toma un café y me siento feliz, es un éxito emocional. Es un éxito emocional. Es un éxito Así emocional, porque el éxito no se materializa, ni siquiera se explica, se siente. Yo me puedo sentir exitoso con un amigo que veo hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque me siento bien y me siento libre. Cuando nosotros el Claro. éxito lo exteriorizamos, caímos en ansiedad, porque Claro. sabemos que no lo vamos a alcanzar. Claro. Y para ser exitoso no se necesita ni dinero, no se necesita ni tiempo, solo se necesita la libertad de ser libre. ¿Por qué la libertad de ser libre? Porque hay mucha gente libre pero con cárceles mentales. Hay mucha gente libre con paradigmas mentales. ¿Cómo no? Pero cuando tú Muchos. eres libre dentro de una libertad consciente de aceptar a todos y que me acepten como soy, estás generando éxito emocional. Y el éxito emocional es lo que nos llevamos a la tumba. Yo hasta ahora no veo un ataúd que entre una casa, un ataúd que entre un carro. Nosotros nos llevamos al ataúd nuestro cuerpo, nuestras vivencias y nuestro éxito emocional. Si es que generamos ansiedad porque la gente no me aprueba, porque la gente me critica o porque la gente habla cosas malas de mí, yo le digo un secreto: cuando estamos en la caja caemos bien a todo mundo. ¿Cuál es el gusto de generar ansiedad porque la gente no le caiga bien o porque Claro. algunas personas me critiquen? Si cuando estoy en una caja he sido bueno y todos me halagan. Es más, los que me criticaban llevan los ramos más grandes. Claro. Los que hablaban a mis espaldas están llorando. Entonces, si nosotros tenemos convicción de que cuando dejo este mundo voy a caer a todo el mundo bien, ¿por qué genero ansiedad para ser perfecto, para caer bien a todo el mundo? Yo tengo que aprender a aceptarme con errores y virtudes, porque es el primer paso del ser humano, aceptar su oscuridad y aceptar su luz, porque eso somos. Cuando yo acepto mi luz, vivo en luz. Cuando acepto mi oscuridad, vivo también en oscuridad. Así es. Si yo no acepto mi oscuridad, lastimosamente actúo oscuramente. Si yo no acepto mi luz, lastimosamente no la voy a ver. No. Pero eso es la convicción de vida, sobre todo un tema humanista. Todos tenemos lo bueno y lo malo, es el equilibrio. Ese es el equilibrio. Y entonces con esta reflexión, Andrés, ya se nos ha quedado corto el tiempo, pero es una reflexión muy válida, por supuesto, y espero que los oyentes también, ahora que estamos empezando la semana, por eso fue que decidimos hacer los lunes de psicología, los lunes justamente, para comenzar la semana con otro intercambio, con otra información, Andrés. Entonces te quiero dar las gracias, nos vemos el próximo lunes. Ok, y gracias, como les digo siempre, por darnos el tiempo, que es algo que no van a recuperar. Equilibrio y secreto de vida: no se arrepientan de lo que dicen, de lo que gastan y del tiempo que invierten, porque son cosas que no se recuperan. Cuando uno se arrepiente de algo de las tres cosas que hace, genera ansiedad. Genera ansiedad. Gran espíritu, gran abuelo, gran abuela, como soy me presento ante ti. Como soy te pido bendiciones y agradezco al corazón que has puesto en mí. Corazón que es lo único que tengo. A entregar mi corazón, mi corazón. Corazón que es lo único que tengo.